Carlos Carrera, es un gusto poder platicar contigo. De antemano, te quiero agradecer en nombre de la asociación la generosidad de tu tiempo para platicar un poquito sobre tu carrera, para que puedas inspirar y motivar. A propósito de que estamos a punto de arrancar un taller contigo, que bueno, eso nos llena de emoción y nos tiene bien motivados. Porque, pues bueno, realmente Carlos Carrera no necesita presentación. Para los que estén un poquito perdidos y desubicados, en la entrevista vamos a ir platicando un poquito sobre tu enorme y vasta carrera que te has dedicado a la animación, has escrito, has dirigido, has hecho cortometrajes, series, documentales, de todo, o sea, todo el ámbito en todos los ámbitos del cine. Y pues bueno, yo creo que ya es momento de empezar esta plática. No, pues muchas gracias a ti, Carlos. Digo, estoy muy contento de empezar a pensar pues en esta serie de pláticas que vamos a dar y entonces, pues, mientras tanto, pues platiquemos tú y yo. Perfecto. Te quisiera preguntar de inicio, desde tu opinión muy personal, si es necesario, tú consideras necesario el estudiar cine para hacer una película, o basta el simplemente ver y analizar cine para hacer una obra. Hay como dos maneras de verlo. Efectivamente, puedes hacer una película a partir nada más de o tus lecturas o de ver cómo se hace el cine o de practicar por tu cuenta y hacer ejercicios, ir aprendiendo sobre la marcha. Pero hay otro terreno que creo que sí es importante recorrer, que es el que gente que ha tenido la oportunidad de hacer cine comparta su experiencia y te la comunique y te ahorre pues muchos tropezones, te ahorre pues como parte del trabajo que hay que hacer si desconoces todo al principio. Y algo muy importante, estudiando cine conoces a gente afín que quiere hacer lo mismo que tú. El cine es un trabajo colectivo. No hay, bueno, salvo algunos cortos de animación que sí puedes hacer tú solo, así de manera casi autista y puedes hacerlos así. Tienes la capacidad de hacer animación y de dibujar, sí puedes hacer todo, incluso si puede ser la música, puedes, con la tecnología que existe ahora, que está bastante accesible a todo el mundo, puedes hacer el sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Sí hay manera de hacer películas solo, pero normalmente es un de trabajo colectivo y entonces al aprender cine vas formando lazos con gente que a la larga va a ser pues el equipo con el que vas a trabajar y vas a hacer películas. Las películas no se hacen con una sola persona. Y pues lo que ha sucedido en la historia del cine pues es así, siempre van como formándose lazos de amistad que acompañan carreras a lo largo de toda una vida y van conjuntándose los talentos para lograr hacer que películas cada vez mejores. Entonces, bueno, cada quien tiene su camino y es igual de válido no estudiar cine y no pasar por ningún tipo de enseñanza o aprendizaje tradicional, digamos, porque pues, siempre vas aprendiendo, pues y está el camino de las escuelas o de los grupos en donde se forma gente. Los dos funcionan, porque también, ahora el problema de las escuelas es que de repente sí te pueden llegar a limitar en tu inspiración, a coartar pues la expresión así libre e inocente y pura, pero bueno, pues yo creo que sí, que pues depende del proceso de cada quien, ¿no? Cada Claro. quien es una, no Y en saber tu, nada, sí. lanzarse. Y en tu experiencia personal, ¿qué tanto aprendiste en la escuela y qué tanto te enseñó? Pues tú empezaste, digamos que tu largometraje, o tu ópera prima, no Ajá. fue cualquier obra. Entraste por el portón grande, te fuiste a Berlín con La mujer de Benjamín. Aparte estabas inaugurando lo que consideramos
el nuevo cine mexicano, o sea, esta nueva ola y Sí, este nuevo respiro que tenía el cine. No empezaste como cualquier otro, pero ¿qué tanto aprendiste en la escuela y qué tanto fue autodidacta? aprendí muchísimo en la escuela, digo, conformada académicamente, y aprendí mucho con gente que conocí en la escuela. O sea, grandes maestros míos, pues sí, eran mis maestros de la escuela, pero además tuve la oportunidad de o hacerles storyboard o asistirlos. O sea, tuve la oportunidad, o sea, antes de entrar a la escuela, primero estudié comunicación, luego estudié ya cine, pero antes de entrar a la escuela de cine, pues ya tenía algunos cortos. O sea, eso de que pues empecé con La Mujer de Benjamín y ya así milagrosamente, pues no, o sea, pasó un largo proceso de aprendizaje y de echar a perder y empecé a hacer películas, o bueno, más que películas, ejercicios fílmicos, sobre todo en animación desde los 12 años. Entonces, pues así casi en sexto de primaria creo que hice el primer cortometraje en Super 8. Bueno, no cortometraje, ejercicios, tenemos los ejercicios filmados, en donde pues me fui familiarizando con el lenguaje cinematográfico, con la técnica de la animación, y en la carrera de la universidad, y en la universidad, pues también tuve la oportunidad de estudiar comunicación y había un subsistema de cine, de seguir haciendo estos ejercicios, aparte de lo que se nos pedía de tarea, ¿no? Entonces hice un cortometraje que se llamó El hijo pródigo, que se trataba de un fetito que se escapaba de su mamá, y bueno, y ahí conocía maestros que daban clases en el CCC, y como dibujaba, pues me llamaron para hacer storyboard. Entonces pues ya me acerqué más al cine, que antes no, pues no sabía cómo entrarle, ¿no? O sea, lo veía como lejos la posibilidad de hacer películas. Y pues trabajando con ellos, pues empecé también a ver pues, esa parte de la industria. Y ya en la escuela de cine tuve la oportunidad de ser asistente de dirección del maestro Ludwig Margules, un director de teatro importantísimo, y entonces ahí pues también aprendí pues todo lo que es el lenguaje escénico y sobre todo la dirección de actores, ¿no? Trabajar con los actores. Antes me daba miedo los actores, o sea, los veía como unos seres, pues como con un aura pues extraña, o sea, se comportaban como pues más expresivamente que una persona normal, digamos. Y luego ya vi que también, pues que así es su oficio y que son como todo mundo. Entonces, pues también aprendí a trabajar con los actores y todo eso, más la escuela. En la escuela sí aprendí tanto en la escuela de comunicación, con todas esas materias de filosofía, sociología, etcétera, 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 como en la escuela de cine, donde pues estaba más centrado en el lenguaje cinematográfico y en lo técnico de la hechura del cine. Sí aprendí en las escuelas de Sí, cine. claro. ¿Y de dónde viene esa afición por el dibujo? ¿Tú recuerdas alguna película, probablemente de Disney, que haya dicho, quiero dedicarme a eso? O sea, Pinocho y Blancanieves, y Ujú. o sea, había los cines de los Castillitos, el Coyoacán y el La Vista, ahí donde veíamos los estrenos de Disney. Y entonces, bueno, sí, o sea, te empecé como, pues, niño casi bebé a ver películas de animación y desde entonces dije, pues, ¿cómo harán estas cosas? Y luego ya empecé a investigar en libros y ya vi cómo se hacían, entonces, pues empecé en cuadernitos y dibujando. O sea, siempre tuve como más facilidad para expresarme a través del dibujo que verbalmente o por escrito, entonces pues fue como natural, ¿no? Siempre hacía cuadernitos y contaba historias a través de las imágenes o de los dibujos, y mi intención siempre fue hacer animación. No Ya. pensaba hacer ficción ni documental, pensaba hacer animación, y ya la vida me llevó a hacer pues las otras formas de hacer cine que pues son iguales, ¿no? O sea, se hacen distinto, pero puedes tener los mismos alcances con cualquier género, y además ahora pues ya se están mezclando géneros, pues está, por ejemplo, ahora la película danesa que se llama Flick, que es animación documental y ficción al mismo tiempo. Sí, sí, Entonces, las fronteras ya son cada vez más invisibles. sí, entonces
pues el cine es un lenguaje muy rico y pues yo creo que hay que explorar todas sus posibilidades. Claro, o la locura de esta de Alonso Ruiz Palacios, ¿no? Con una Claro que película de policías. es documental y ficción, ¿no? Sí, La historia de policías. buenísima. Sí, Sí, y 3 años después, 2 años, ya estabas con El Héroe, que pues es sí, un cortometraje bastante peculiar, con una animación cautivadora, rara, diferente a lo que hemos visto. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre la técnica que utilizaste? Porque realmente sí, sí como causa mucha inquietud el ver este tipo de animación. sí, bueno, como te dije, empecé con la idea de hacer animación, entonces pues fui de alguna manera autodidacta, bueno, me basé en libros y en pues, los documentales que había disponibles para saber cómo se hace la animación y empecé a experimentar por mi cuenta haciendo mis propios cortos. Están en YouTube ahí unos de los primeros cortos que hice, uno que se llama Amada, un muy cortometraje, Mala hierba nunca muerde, y que son de este tipo, son como, o sea, yo también era muy aficionado a ir a los cineclubes, entonces pues ahí pasaban cosas que no se veían normalmente ni en la televisión ni en el cine comercial. Entonces, bueno, pues vi animación checa, animación rusa, animación francesa, y pues ya no tenían nada que ver con la animación para De Walt niños Disney. de Walt Disney ni de Warner Brothers, que pues también pues yo era muy afecto, muy admirador de Chuck Jones, por ejemplo. Y bueno, pues todo ese mundo, pues también vi que el cine de animación se podía hacer de otra forma y donde estéticamente había vasos comunicantes entre el cine de animación y la pintura o la expresión plástica. Entonces, pues a mí me gusta mucho el movimiento expresionista de pintura y entonces, pues se podía trasladar el expresionismo al cine a través de la animación, haciéndolo así. Entonces, el héroe era, el héroe era el guión de mi segundo año de la escuela de cine y yo quería hacerlo en plano secuencia En el metro. en el metro, pues no era totalmente inviable, entonces guardé mi guioncito para hacerlo después en animación, entonces ya después, años después, ya lo hice en animación, pero tratando de conservar el estado de ánimo de la mayoría de la gente pues que va cansada, alienada en el metro, y entonces usé la animación para expresar visualmente los estados de ánimo de la gente que va viajando en el metro, que es una posibilidad, o sea, se dice que la animación se hace o se recurre a la animación cuando lo que tienes que contar no se puede hacer en ficción, ¿no? La animación es un proceso muy largo, muy complicado, hay que hacer por lo menos 12 cuadritos cada segundo, 12 dibujos o 12 posiciones del objeto que vas a animar cada segundo, es un proceso muy largo y muy tedioso, entonces, o sea, ¿para qué te metes en ese lío si lo puedes lograr capturando el movimiento de la realidad? Pero yo creo que también la animación puede servir para expresar visualmente cosas que no se pueden expresar necesariamente con el realismo fotográfico de capturar las imágenes, ya sea de una puesta en escena, como el caso de la ficción, o de la realidad directamente, como el caso del documental. ¿Y qué significó para ti? O cuéntanos un poquito esa experiencia, o sea, un poquito de nostalgia, el estar en Cannes, el escuchar tu nombre y que digan que pase Carlos Carrera. Sí, o sea, sí, fue muy raro porque, o sea, que en esos momentos, pues como que no te cae el 20, ¿no? Dices, sí, y dices, ay, qué fastidio, me tengo que parar y tengo que pasar al frente, o sea, piensas cualquier cosa, no piensas nada así de... Y luego estuve muy contento porque me tocó, bueno, ya, Kiera Mastroianni ya me entregó mi diplomita y todo muy contento, ¿no? Clint Eastwood, no, que no fue, Jean Moreau anunció mi nombre, entonces ahí fue muy emocionante. Entonces ya subí, y además, bueno, era el de cortometraje, entonces no, nadie, o
sea, estaban esperando pues, los otros premios. Luego hubo una controversia ahí porque había gente que quería que ganara Mijalkov y ganó Tarantino. Pues, bueno. Entonces yo estuve muy contento, muy en paz, ¿no? Con mi premiecito, con mi palma de oro de cortometraje, que me dio Clint Eastwood y un jurado así espectacular, ¿no? Y Catherine Deneuve, y así, pues, puros nombres así, Cabrera Infante, en fin, así son los jurados de acá. Entonces, pues ya, pero me tocó sentarme al lado de Robert Altman. Entonces estuvimos otorgando Robert Altman y yo, así, pues yo todo ahí, con mi premio cortometraje y Robert Altman ahí diciendo, ¿qué hacemos aquí sentados? Ya vámonos, ya que se acaba esta porquería, qué aburrido. Entonces fue muy bonito. Y después de esta gran experiencia de que te dejó el héroe, te dedicaste un buen tiempo a hacer ficción, a retratar un poco la Ciudad de México, provincia. Después vino una película que fue pues bastante popular, que fue Sin Remitente, y luego vino Un Embrujo, que viniste a hacer aquí Sí, cerquita, en Campeche, ¿no? En Campeche, de hecho, bueno, pues queríamos que fuera en Progreso, porque ahí sucedía la historia, pero pues Progreso está ya muy cambiado, ya pues, nada más tiene el muellezote y no, pues, no se parece al muelle de los 20 que necesitábamos para la película, entonces tuvimos que construir algo en Campeche y pues fue también pues una película muy grande de época y quería retratar un momento determinado de la historia y hacer contar una historia de un personaje que existió en la realidad a quien le pasaron esas cosas que cuenta la película. Te quiero preguntar, porque has trabajado con actores de súper renombre, con cualquier actor mexicano que que nos podamos imaginar, ¿cómo es tu proceso de casting? ¿Ya piensas en alguien o si haces todo el proceso de casting? Hago todo el proceso de casting o pienso en alguien, pues, o sea, hay mucha gente. Antes de la pandemia iba al teatro y entonces ahí conocía gente nueva, pero sí he tenido la fortuna de trabajar con directores de casting muy abiertos y muy propositivos. Ujú. Y entonces eso me ha permitido también descubrir actores muy buenos y pues trabajar con ellos por primera vez o por segunda vez, ¿no? Como Luis Fernando Peña en Un Embrujo, o sea, pues era un chavito ahí que no había hecho nada y entonces pues era un natural y ahí sigue dándole, ¿no? Ahí sigue trabajando. Con Ana Claudia Talancón, pues fue su segunda película, ya había hecho El Cometa, y pues ya fue la coprotagónica del Crimen del Padre Amaro. Y el proceso pues, de casting pues, es así como muy abierto. En La Mujer de Benjamín, por ejemplo, me decían que era muy peligroso castear a los que son la pandilla de Benjamín, que eran, bueno, Fornesio Bernal es un actor de teatro de muchos años, pero sus tres compadres de Benjamín pues eran extras. En los estudios Churubusco en los 90, pues siempre están ahí sentaditos los dos extras esperando pues, a que les cayera chamba. Entonces, pues ahí me fui a dar una vuelta y entonces dije, ay, y este. Y entonces me decían, no, pues ¿cómo te vas a llevar extras para actuar? Y pues dije, ¿qué? Si lo hacen bien, ¿no? O sea, hay como una controversia entre trabajar con cine, digo, con actores profesionales o actores naturales o no actores. Entonces, pues yo creo que da igual, un poco la idea es que funcionen para el proyecto, ¿no? Hay proyectos que sí requieren como otro tipo de actores o actores con mucha experiencia en distintos ámbitos, ¿no? O sea, de repente un actor de teatro te puede servir muy bien para cine y de repente un actor de teatro es justo lo que no te sirve para cine. Dependiendo del proyecto, dependiendo del tono que vas a manejar, dependiendo del género, dependiendo de con qué otros actores se va a comunicar en la pantalla. No hay reglas, es lo bueno también. O sea, cuando
lo que te funcionó para una película seguramente ya no va a funcionar para la que sigue. Tienes que empezar como si fuera tu primera película, de alguna forma. Sí, evidentemente si usas la experiencia que tienes, pero cada proyecto tiene unas necesidades nuevas, distintas. Perfecto. Pues ya luego vino pues un cambio, supongo, y ahí por ahí va la pregunta radical en tu carrera, sobre todo porque estuviste en el foco de, pues, de Hollywood, pues, de productoras y de la industria Ajá, internacional cuando apareció El crimen del padre Amaro. ¿Sí sí. realmente significó un parteaguas en tu carrera o simplemente era el mismo curso? No, sí fue como la posibilidad de ver cómo era, o sea, se abrió una posibilidad real de hacer cine, bueno, no internacional, pero hacer cine en Estados Unidos, ¿no? Entonces, digo, ahí estuvimos recibiendo proyectos y se iba a filmar una película que producía Terrence Malick, que desafortunadamente pues, estuve trabajando 2 años en esa película y al final no se armó por problemas financieros, igual que en México, o sea, tienen las mismas broncas que acá. No, pues ya no se hizo y entonces ya más bien pues regresé aquí a seguir haciendo pues, los siguientes proyectos. Claro. Y luego, pues sí, había como cosas que me ofrecían, pero pues no me gustaban mucho, ¿no? Por ejemplo, una versión De los de supersónicos, ¿no? los supersónicos, sí, Y también te quiero preguntar, para ti, qué significó más una satisfacción de decir esto fue un éxito? El reconocimiento de los festivales internacionales, la nominación al Oscar, o que haya sido por mucho tiempo la película más taquillera de la historia del cine mexicano. ¿Qué te llenó más que tú dijeras, eso fue lo que más me no, dejó? pues todo, o sea, que una película, o sea, sea bien recibida es muy, es muy, pues sí es muy llenador, sí es muy satisfactorio. Pero pues no controlas nada de eso, ¿no? Y además, pues no es una película pensando en que así calculando, o sí hay quienes lo hacen y les sale muy bien, no pensando en un premio, pensando en un reconocimiento, o pensando en que va a ser la más taquillera del mundo. Evidentemente, pues todo el mundo quiere que le vaya bien a su película, y hay películas que lo logran y películas que no. Entonces, yo lo que creo que es más importante es lograr el contacto con individuos que forman el público, ¿no? Entonces, hay películas que ha visto muy poquita gente, pero que cuando he tenido oportunidad de dialogar con el público me doy cuenta que sí que han sido películas muy importantes para esa gente. O sea, lo más satisfactorio es, por ejemplo, que en una proyección de La mujer de Benjamín te diga una señora, para mí fue muy importante porque después de que vi esa película tuve el valor para salirme de mi casa. O, en fin, o sea, varios ejemplos con varias películas que, o sea, uno las hace porque le gusta a uno hacer el cine, porque es bonito y porque pues es lo que uno hace, pero de repente sí te cae el 20 de, por un lado, la responsabilidad que tienes al hacer cine y por otro lado, te das cuenta de que aunque sea eh, en pocos casos, lo que has hecho sí sirve para algo, ¿no? Sí sirve para que alguien aprenda algo, para que compartan lo que tú piensas del mundo, para que, y en este casos así, pues como muy raros, pero muy sorprendentes también, en el buen sentido, como estos ejemplos que te cuento que me han dicho, o sea, personas que así dicen, es que esta película es que el embrujo tal, entonces, pues es muy sorprendente pues muy satisfactorio. Claro. Y de ahí hubo una película que te llevó muchísimo tiempo hacer por las... Pero quiero que tú me lo digas, hoy supongo que es por las condiciones de la animación en México, de que no hay como tal o tal vez esté equivocado, una industria de la animación,
pero te llevó muchísimo tiempo hacer Ana y Bruno, pero cuéntanos un poquito de este proceso. Todas las animaciones son un proceso larguísimo. Si vemos cuánto se llevaron las películas de Pixar, por ejemplo, desde que son proyecto, o sea, desde que son idea, o sea, uno dice, 5 años de producción, ok, o sea, poquito tiempo, ¿no? No, porque antes de esos 5 años, si ves las historias, pues hay como mucho desarrollo, hay Claro. mucha especulación con las historias, entonces todas las películas de animación se llevan muchos años, muchos años. Lo mínimo son pues 4 o 3 años, así que se hacen en tiempo récord. Eh, Ana y Bruno se llevó mucho tiempo por complicada y primero porque yo estaba ocupado en otras películas, ¿no? Estaba ocupado en Backyard y en De la Infancia. Pero ya se estaba empezando a trabajar la historia, ya existía como la historia que escribió Daniel Emil de lo que sería después su novela gráfica, ¿no? Estaba el cuentito, digamos. Y luego ahí estuvo 2 años y luego fueron como otro año después de trabajar el guión, ahora sí, y luego darle otra vuelta al guión. Y la producción empezó por ahí del 2010. Hicimos un teaser que era una de las secuencias. Y luego de ahí trabajamos del 2010 al 2013 y en el 2013 se nos acabó el dinero, entonces tuvimos que parar de 2013 al 2015, por ahí. Entonces, pues esos 2 años sí existen, pero no se cuentan, porque lo único que, o sea, yo me quedé solo ahí haciendo secuencias. Entonces yo animaba y ahí todos, pero pues no avancé mucho, avancé una secuencia en todo ese tiempo. Y después, pues ya se reestructuró toda la producción, acabamos la película con la colaboración de Anima Studios y ya se hizo una parte, o sea, todo lo creativo se hizo en México y la parte como de maquila, de talacha, se hizo en la India y pues ya nos fuimos para allá y ya se acabó la película y se acabó en el 2016, o sea, 2010 a 2016, ahí se acabó la película, ya existía una copia compuesta, pero luego, pues por cosas de que no, que van a estrenar Coco, que no nos conviene estrenarla ahorita, no sé, que se guardó y se estrenó finalmente en 2018. Eso. Esa es la historia de la longitud, que sí tiene que ver con las condiciones de la industria, porque es una película que se sale de lo que los dos estudios grandes estaban haciendo. O sea, tanto Anima como Huevo Cartoon pues hacen otro tipo de películas, son tipo de películas como más, buscando más la garantía del éxito comercial, con una fórmula de comedia, dirigidas un poco más al público infantil, en el caso de Anima Studio. Entonces, pues esta película rara como que pues era más complicada de producir y también buscando pues una calidad ahí de movimientos distinta. Y ahorita estás en un nuevo proyecto, cuéntanos en qué estás trabajando. Ahorita estoy trabajando, bueno, estoy esperando nada más que se acabe la postproducción de un documental que se llama Pasitos a la Fama, que es una historia de 5 niños que persiguen el sueño de alcanzar la fama, cada quien en su disciplina, niños actores, hay niños bailarines, etcétera, cantantes. Ese ya está a punto de terminarse esa película. Estoy trabajando en una serie documental sobre la cooperativa Cruz Azul, con el equipo de fútbol y todo eso. Son 5 capítulos que ya estamos acabándolos, estamos viendo en qué plataforma va a salir. Y el año que entra voy a filmar una película de ficción, que ya, o sea, que también estuvo esperando la pandemia y los procesos de cine que se han vuelto un poco más tortuosos de lo que ya eran. Y pues eso es como lo seguro, esos 3 proyectos. Y pues tengo otros 2 guiones en proceso y una película de animación ahí también esperando, hecha en
storyboard, pero tampoco ha entrado en producción. Perfecto. Y pues bueno, estamos ya a unos días de empezar con estas pláticas, de estas capacitaciones. Y la pregunta de cajón, pues te quiero preguntar directamente, ¿qué le dirías a toda la gente? Ya no te puedo decir jóvenes, porque pues hay, por supuesto que hay adultos, hay gente de la tercera edad que quiere empezar a hacer cine y nunca es tarde para hacerlo. ¿Qué le dirías a esa gente que tiene ahorita esa inquietud de decir, quiero contar esta historia? Yo creo que esa es la pregunta, ¿no? O lo principal es, ¿qué historia quiero contar? Si quieren una historia que contar, no importa ni la edad, o sea, no importa nada, o sea, se puede contar. ¿Qué ventajas hay ahora? Que las películas pueden hacerse con menos recursos de lo que se requería antes. Como nunca la tecnología permite hacer películas, pues casi de manera casera, o sea, ya se pueden hacer películas con teléfonos, hasta con teléfonos celulares. Ujú. No, son limitadas técnicamente, pero se han hecho películas muy importantes como Tangerine o como Oso Polar Oso en polar. México, con celular. O sea, la limitación técnica y presupuestal no es pretexto para hacer la película. Luego ya para que llegue a cines o algo, o sea, necesitan unos procesos para que quede en 4K para que te la pasen en alguna plataforma de Yasot. O sea, ahí sí necesitas conseguir un dinerillo. Pero para hacerla, realmente puedes hacerla de la manera en que se hacía el cine independiente en los 80 con la colaboración de amigos. Con una cámara de fotos buena puedes hacer una muy buena película con cierta calidad fotográfica, de imagen también. O sea, en ese sentido, sí necesitas recursos, pero no es lo principal. Lo principal es una historia. Y pues de lo que vamos a platicar es de cómo, pues, hacer que esas historias pasen mejor y cómo pensar el cine y cómo sí se puede hacer, cómo sí se puede hacer pensando en que va a ser también para compartirlo, para que lo vea otra gente, y cómo cuidar y respetar la imagen cinematográfica. Cómo, o sea, hay algo que tenemos que tomar en cuenta que es, por un lado, se habla de contenidos. ¿Qué es eso? O sea, contenidos puede ser Edgar se cae. Los jóvenes no saben qué es Edgar se cae. Es un video famoso en donde Edgar se caía. Y que eso es contenido. Eso es contenido. Entonces, Claro. bueno, el cine no es eso. El cine no. El cine es, pues, una experiencia humana contada en una longitud de tiempo en donde pues podemos sumergirnos, podemos ser testigos de muy cerca de una historia humana o una historia de lo que sea de manera muy viva, ¿no? Y entonces ahí podemos aprender muchas cosas. Entonces, lo que se necesita pues es las ganas de hacer eso y pues aprender a ordenarlo para que funcione esa historia y para que también se haga a través de imágenes en el tiempo, ¿no? Porque pues puedo tener una historia y entonces escribo un libro, también se puede, pero aquí se trata de compartirlo, de que se vean, de que seamos capaces de crear una experiencia semejante a una realidad o a un sueño, ¿no? Podemos hacer que otra persona sueñe lo que se nos ocurra. Entonces, pues eso también es hacer cine. Entonces, pues de eso se va. Eso le diría yo a la gente que quiere compartir sus historias a través pues, de imágenes en movimiento. Sonó bastante inspirador realmente. Y pues bueno, yo creo que ya es momento de despedirnos. Te agradecemos muchísimo la generosidad de tu tiempo y pues que vengan muchos más éxitos, Carlos, y nos veremos muy pronto. Bueno, pues muchísimas gracias.
Hasta pronto, Carlos. Que Nos estés bien. vemos.